Y bien, sí, hoy tenemos un tema muy interesante para compartir con nuestros amigos de PNL TV y a la comunidad maravillosa del doctor Edmundo Velasco, quienes nosotros ya siendo sus alumnos ya hace cuánto, wow, desde Wow. 2011, 2010 más o menos, imagínate como 15 años. Qué bárbaro, cómo pasa Antes de rápido Cristo. antes, Antes de Cristo. antes de No, Cristo. Bueno, no, no bueno, tanto, no cuando, tanto, cuando no el mundo tanto. era blanco y negro, por ahí creo, quizás. No, bueno, En hace los unos inicios del añitos. Internet, los Así inicios del es, Internet, sí. ¿no? En los inicios, en esa etapa Así donde es. con el maestro teníamos la experiencia de vivir de cerca y de sentir su sabiduría, ¿no? En tantas experiencias y eventos y talleres. Claro que sí hay una comunidad importante aquí en Perú que desde los inicios estamos pues acompañando, siempre del lado del maestro, por supuesto, absorbiendo y tomando toda su sabiduría, Germán. Así es, excelente, Ali. Entonces hoy queremos compartir un tema con nuestros amigos muy interesante. A ver, las emociones no expresadas se transforman en enfermedad. Mira ese tema tan potente, Ali. El título te está diciendo todo. Las emociones que no expresas se transforman en una enfermedad. Y quizás en estos momentos, por cuestiones de la vida, por cuestiones emocionales, quizás ya estés somatizando alguna enfermedad. Pero tienes que entender que atrás de esa enfermedad hay una emoción que generó esa enfermedad, Ali. Entonces, bien, el tema de hoy está muy interesante, Ali. ¿Qué te parece? Así es un tema bastante nutritivo, sobre todo muy importante para seguir despertando esa conciencia de salud en todos nuestros amigos, por supuesto en toda la comunidad maravillosa, de entender de que detrás de un síntoma o enfermedad hay una emoción o hay varias emociones que se están desencadenando ya en nuestro cuerpo físico. Y cómo entender que este concepto, si bien es cierto, muchos años atrás estaba tan separado, tan dividido, entender que alguna enfermedad o síntoma provenía de una emoción era casi inconcebible. Las personas siempre hemos separado y hemos mantenido dividido y este concepto de pensar de que el cuerpo se atiende de una manera separada, la mente, la psique, las emociones se atienden de una manera también dividida, y eso yo creo que ha devenido en los últimos años a que el cuerpo empiece a somatizar, ¿no? Empiece a expresarse a través de un síntoma, y nosotros nos preguntamos muchas veces, realmente es la pregunta que muchos se hacen, ¿hay una emoción detrás de este síntoma? ¿Hay una emoción detrás de esta diabetes? ¿Hay algún sentimiento u emoción detrás de este cáncer o quizás de esta colitis, gastritis o este dolor de espalda? Y la verdad es que es una respuesta que hoy en día y con tanto avance de la ciencia ya podemos decir y ver la medicina desde una manera mucho más completa, abarcando todo, mente, cuerpo, espíritu, y entender de que sí, hay emociones detrás de un síntoma, Germán. Sí, efectivamente, porque si entendemos todo el mundo desde el punto de vista solamente de las bacterias, de los virus, de los hongos, ¿cierto? Los parásitos, y le damos mucha importancia a esos microorganismos, ¿cierto? Entonces pensamos que todas las enfermedades provienen de virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Y para eso el avance de la medicina está fantástico, es maravilloso. Pero ¿qué desencadenó que tu sistema inmunológico se debilite tanto que haya sido víctima de esos virus, bacterias, hongos o parásitos? Por supuesto, tu sistema inmunológico se debilitó por un tema emocional. Y cuando el sistema inmune está débil, por supuesto, seremos víctimas o fácil presa, digamos, de esos microorganismos, ¿cierto? Entonces, entender que si bien los microorganismos pueden ser la base, digamos, principal de muchas enfermedades, hay que entender que quien dejó ingresar esos organismos fue un sistema inmunológico débil. Y el sistema inmunológico se debilita por causas emocionales, por causas mentales, por causas de los pensamientos y creencias también que podemos tener instalado en nuestra cabecita y estemos viviendo en estos momentos. Porque el estrés se dice que es la causa de muchas enfermedades. Por supuesto que sí, pero ocurre que el estrés debilita tu sistema inmune y entonces en ese momento los virus, bacterias, hongos y parásitos pueden ingresar a tu campo energético y afectar tu salud. Claro, un síntoma o una enfermedad no es otra cosa que el desequilibrio energético de tu cuerpo, la emoción expresada en tu biología, y es cuando nuestra fisiología, ¿no? A nivel molecular, empezamos ya a manifestar el síntoma. Pero aquí es muy importante, Germán, que hagamos hincapié en este tema porque sin duda las personas cada vez ven y tienen una percepción de que la enfermedad es una maldición, es un tema que no es justo, no es una injusticia, es un tema de sentir que algo, tu cuerpo te está fallando, te está traicionando, tiene algo en contra tuya. Son muchas las ideas
ideas las que circulan en torno a esto, Germán, ¿no? O un castigo divino. Es un castigo divino, o pensamos muchas veces de que ¿qué pasó a mi cuerpo? ¿Por qué se descuida? ¿Por qué a mí? Y vemos muchas veces el síntoma como un enemigo, ¿no? Y yo creo que desde ahí partimos muy mal, porque buscamos siempre combatirlo, atacarlo, silenciarlo, buscamos apagarlo en nuestra desesperación por buscar el bienestar o el equilibrio, la salud. Entramos en este círculo vicioso donde nos vemos como que tan dependientes, ¿no? De la medicación, de los paliativos, de ese efecto que nos genera quizás algún producto genérico, alguna medicación, y no abordamos el tema desde la raíz, ¿no? No abordamos desde los orígenes que lo desencadenan. Entonces, esto que se pensaba que era, bueno, la atención del cuerpo físico, lo ve un médico convencional, pues yo creo que ahora en estos tiempos, en la actualidad, ya cada vez somos más conscientes de que tenemos que abordarlo desde una manera muy completa, ¿no? Y sí, el cuerpo es complejo, ¿no? Nuestra salud, cada órgano está hablando, cada órgano está comunicando, y es precisamente la emoción que va a de repente proyectarse o se va a ubicar en determinado órgano. Por eso indica de que, y se sabe de que cada órgano habla de la emoción que quizás te abrumó, te impactó y que quizás en el momento no lo pudiste entender, comprender, procesar, y lo tienes todavía ahí dentro tuyo como una emoción no expresada, no comunicada, ¿no? Por eso muchas veces los síntomas nos hablan de emociones que están en conflicto, emociones no resueltas, emociones no vistas, y eso que aparentemente decimos, bueno, eso ya pasó, mejor ni marcha atrás, no lo miro, no lo observo, eso es lo que generalmente está repitiendo ese patrón emocional en tu cuerpo. Estás repitiendo. Por ello, muchas veces te ha pasado, y seguro a alguien que conoces te has preguntado, pero ¿por qué le repite otra vez el síntoma? Ya lo habían curado, había mejorado, y otra vez regresa el síntoma, y otra vez vuelve la enfermedad después de 3, 4 años. Obviamente, el origen nunca fue tratado, o sea, nunca lo vi, lo abordé nada más con medicación, y nunca fui capaz de darme cuenta qué emoción constante, repetitiva en el tiempo estoy manteniendo. Y eso es lo principal que deberíamos como atender, ¿no? De hecho, es lo principal a atender, Germán. Efectivamente, Ali. Miren, las emociones no expresadas no desaparecen, se quedan en el cuerpo y se transforman en enfermedad muchas veces. Se quedan en el cuerpo y se transforman en una enfermedad física o también una enfermedad emocional. Miren, ¿y por qué nos enfermamos? Muchas veces ocurre que reprimimos nuestras emociones, y tenemos a veces emociones de ira, de vergüenza, no la expresamos y nos guardamos esa emoción a nuestro interior. Renunciamos muchas veces también a nuestros sueños, asumimos cargas ajenas, vivimos sin pasión, o estar culpándonos normalmente por el pasado, estar en sentimientos de culpa, en resentimientos, en muchos apegos. Todos estos temas emocionales y muchos más, estos son algunas causas posibles de una enfermedad. Esto está ocurriendo en nuestro interior, y esto, por supuesto, una vez que ocurre en nuestro interior, es como que si se generara el caldo de cultivo para que eso explote hacia afuera y generalice, digamos, cree una enfermedad. Claro, porque si hay emociones, como ustedes pueden observar en esta reprimir emociones, entonces hablamos de qué tipo de emociones, Germán, si son emociones de vergüenza, de culpa, de enojo, de ira, de rabia, esas miedo. Emociones de miedo, sobre todo el miedo, ¿no? Sobre todo el miedo. Emociones que ocurren porque usualmente vivimos siempre expuestos a situaciones que no podemos controlar, Germán, como muchas veces, nos quedamos sin trabajo de un día para otro y tenemos una familia que mantener, tenemos una familia a quien brindarle las necesidades elementales, básicas. Entonces, ¿qué va a ocurrir inmediatamente? Obviamente tu cuerpo entra en ese estado de emergencia. Entonces, cuando tu cuerpo está en ese estado de emergencia constante, pues vas a activar el hipotálamo le va a dar un mensaje a tu cuerpo que las suprarrenales inmediatamente van a segregar estas hormonas
que son muy tóxicas cuando son en exceso, como la adrenalina, ¿no? La adrenalina, el cortisol. Eso es muchas veces lo que nos está enfermando, sentir de que vivimos en ese estado de supervivencia ante alguna situación que quizás no puedo resolver, Germán. Así es. Entonces, estas emociones son las que luego derivan en este síntoma, ¿no? Guardar resentimientos, los apegos, vivir sin pasión. Si este decálogo realmente nosotros lo entendiéramos, lo comprendiéramos y empezáramos a soltar el apego, a soltar las historias, memorias, recuerdos que, bueno, ya no se resolvieron como yo esperé, pero mi estado de conciencia era diferente al que traigo hoy, sin duda empiezas a trabajar contigo mismo sobre ese perdón. Todo esto pues cambia inmediatamente porque tu cuerpo lo va a entender, tu cuerpo tiene una capacidad única de autosanación. Somos nosotros los que tenemos que enviarle ese mensaje de que ya no está el peligro, de que ya se resolvió las situaciones en las cuales me vi, pero sin recursos, sin capacidades, sin fuerzas para poder resolver la situación que me tocó vivir, ¿no? Es importante estos mensajes. Esas son unas de las posibles, sí, digamos, así es. Las emociones más reprimidas son la ira, bueno, el rechazo, la frustración y la vergüenza. Se callan por miedo a quedar mal muchas veces, ¿no? Porque no queremos quedar mal con los demás. Tenemos miedo a la reacción de otras personas, cómo podrían reaccionar si nos expresamos, digamos, expresamos nuestra ira, nuestra frustración, nuestra vergüenza, perder el afecto o dañar a alguien, ¿cierto? Y estas emociones prácticamente no las comemos, no las tragamos y no procesamos, digamos, esas emociones y se quedan alojadas en nuestro interior. Y por supuesto, si esa emoción se queda alojada en nuestro interior, va a hacer mucho daño en todo nuestro sistema. Por eso es importantísimo, amigo, amiga, reflexionar sobre qué emociones estás reprimiendo. Quizás hace algún tiempo, hace un año, 2 años, quizás algunas emociones que tiene ya mucho tiempo, quizás algunas décadas. ¿Qué emociones estás reprimiendo? ¿Qué emociones de ira te estás comiendo? ¿Qué emociones de frustración, de vergüenza aún no lo asimilas, aún no lo estás procesando, aún no te liberas de esa vergüenza, no te liberas de esa ira, de ese rechazo, de esa frustración, de ese miedo? Tienes que digerirlo y soltarlo, expresarlo. La única manera de liberarnos de esas cargas emocionales es expresarlo, sacarlo de nuestro interior, porque si no lo sacas de tu interior, es como una semilla que siembras en un jardín y va a brotar como una hierba mala. Imagínate, una hierba mala inclusive brotan fácilmente. Tenemos que limpiar nuestro jardín interno, que es tu cuerpo. Hay que prestarle mucha atención a las emociones, porque las emociones invariablemente van a crear una enfermedad y por supuesto nadie quiere pasar por esos cuadros de enfermedad. Ahora, el cuerpo constantemente nos está comunicando, ¿no? Hay una retroalimentación que a veces nosotros estamos ciegos ante los mensajes del cuerpo. Siempre nos está diciendo de que hay algo que cambiar, ¿no? Hay una conducta que modificar y te está hablando. O sea, muchas veces esperamos a que este efecto o esta comunicación ya no sea con un susurro, sino muchas veces es un grito ya, ¿no? Cuando es un grito desesperado del cuerpo, porque el cuerpo no es el malo de la película. O sea, el cuerpo, realmente la enfermedad, ¿no? Que vive tu cuerpo, que experimenta tu cuerpo, nada más es un instinto de supervivencia, está buscando ayudarte, y créeme que lo he hecho durante mucho tiempo, porque ese síntoma que ahora ya se genera como una enfermedad más compleja, sin duda empezó como algo muy pequeño, ¿no? Como una señal, como un susurro, y luego fue creciendo, obviamente, porque nosotros lo ignoramos muchas veces, ¿no? Entonces, acá lo más importante siempre va a ser identificar qué emociones están asociadas a esos recuerdos en los cuales yo me vi abrumada, me vi muy mal, me vi descompensada, me vi que no podía resolverlo sola, ¿no? Quizás una separación, quizás la ausencia de alguien, quizás un accidente. Eso nos está explicando ya, el cuerpo nos está diciendo de que esa situación necesita manifestarse. Necesitas vivir ese duelo interno que quizás no te diste el permiso de vivir porque había que continuar desesperado con la vida y el trabajo y no te diste ese tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas, y empezar obviamente con el perdón hacia uno mismo por todo eso, porque si tú te perdonas a ti misma, te abrazas y entiendes de que hiciste lo que podías en el momento con el nivel de conciencia que tenías, entonces el cuerpo dice, bien, ya es momento, ¿no? Es el mensaje
mensaje al inconsciente que dice, ahora sí, ya entendimos y ahora vamos a enviar una señal diferente, y inmediatamente los neurotransmisores son los que van a cambiar. El mensaje, los químicos a tu cuerpo van a ser otros. Entonces es muy interesante empezar a descubrir qué memorias estamos guardando, qué programas mentales estamos guardando. Programas antiguos de nuestra historia, por supuesto, de nuestro pasado que estamos guardando. Por ejemplo, la diabetes es una de las enfermedades más comunes en estos tiempos, porque se habla que 1 de cada 10 o a veces 2 de cada 10 personas pueden estar pasando por cuadros de diabetes. Y una de las causas principales, bueno, por supuesto, es el estrés, la ansiedad, todo el estrés, la ansiedad, la tristeza. Y esto, por supuesto, este tipo de emociones nos impulsan a consumir muchos dulces. Y eso, por supuesto, genera esa enfermedad también. Y una sensación de falta de dulzura en la vida. No le encontramos placer, dulzura, satisfacción a la vida. Ahí la diabetes puede estar vinculada a conflictos emocionales donde la persona siente que no recibe el cariño o la dulzura que merece, imagínate. Y al no encontrar esa dulzura emocional que necesita la persona, busca la dulzura en los productos de las golosinas, imagínate, en los dulces. Y esto puede ser resultado de experiencias de abandono o traición en la infancia, imagínate. Por eso la importancia de sanar nuestras heridas emocionales de hace mucho tiempo, de hace algunas décadas, imagínate. De la infancia pueden estar viniendo muchas de estas enfermedades. Bueno, el cáncer también es una de las enfermedades más terribles de esos tiempos, ¿no? Y la causa principal podría ser resentimiento, ira reprimida, desesperanza y una tristeza profunda, ¿no? Y puede estar asociada a emociones intensas y prolongadas de resentimiento y desesperanza. Por supuesto, en estos tiempos sale de tanto estrés, de tantas noticias trágicas, por supuesto, eso termina de estresar mucho a las personas, y en estos tiempos por eso será que la enfermedad del cáncer se está propagando cada vez más, ¿no? La incapacidad de expresar estas emociones pueden llevar a una acumulación de tensión emocional que afecta, por supuesto, a nuestra salud física. Interesante entender, digamos, cómo el origen emocional de estas enfermedades tan comunes que vemos cercanas en nuestro entorno, quizás en la familia, quizás en los amigos. Queremos, amigos, comentarles que este domingo 23 de febrero tenemos un taller en la ciudad de Arequipa, sanación cuántica con programación neurolingüística enfocado en la salud. El domingo 23 de febrero en la ciudad blanca de Arequipa, y el domingo 2 de marzo acá en la ciudad de Lima. Bueno, esta experiencia siempre nos preguntan, a ver, ¿es un taller de mucho conocimiento que anotar, que escribir? No, la verdad que esta es una experiencia vivencial, es una experiencia muy dinámica, con mucha práctica, con mucho proceso para que puedas vivir, hacer cambios a nivel mente, a nivel cuerpo, en tu biología, en tu química, en tus moléculas, en cada partícula del que estás compuesta. A través de estos procesos que vas a vivir, pues se desencadena un flujo diferente, tu energía cambia, tu energía vital también eleva mucho su vibración, y ese es el cambio profundo que generas a nivel incluso sistema de defensas y órganos, porque es como recibir una dosis, ¿no? Una dosis nueva de emociones que realmente elevan tu frecuencia vibracional, ¿no? O sea, es interesante vivir la experiencia para ir desbloqueando además patrones mentales que te has dado cuenta ahora en esta transmisión, de que son muchas veces el origen de nuestras emociones que a veces desencadenan en síntomas o enfermedades, ¿no? Así que esta es una experiencia que los invitamos es el domingo 2 de marzo y el 23 de febrero en Arequipa. Así es, Ali. Entonces entender que las emociones y nuestro intelecto hay que equilibrar, nuestro corazón y nuestro cerebro hay que reconciliar y generar esa coherencia interna, esa coherencia cuántica para recuperar nuestra salud. Qué interesante, Ali, está la transmisión de hoy. Miren, los sentimientos o las emociones dañan a tus órganos, ¿no? Por ejemplo, la cabeza, cuando estamos sobreestresados, preocupados, eso genera mucha migraña, dolor de cabeza, no podemos conciliar el sueño, sufrimos de insomnio, o cuando pasamos por cuadros de mucha tristeza, Ali, nuestros pulmones se ven afectados. Vamos graficando un poquito, Germán, porque sé que las personas en ese momento dicen, pero ¿cómo identifico? ¿Cómo lo sé? Pues mira, si usualmente tienes problemas de respiración, ¿no? Eso habla de que a nivel inconsciente, quizás un tema de separación en tu vida, quizás a veces no necesariamente un familiar que está ausente, sino tú que te has podido ir a un país diferente y quizás te sientes solo porque estás aprendiendo a ver cómo sobrevives en este nuevo espacio físico. Entonces puedes, a nivel inconsciente, pues imaginar que estás solo, en tristeza, en soledad, ¿no? A veces puede ser un
un abandono físico, una pérdida, pero incluso tú, ¿no? Sentirte solo del territorio, ¿no? Sentirte aislado de tu propio territorio, ¿no? Acá hablabas de incluso el tema de la cabeza también, Germán, ¿no? Como las personas constantemente tienen migrañas, dolores de cabeza, vértigo, les duele mucho la zona baja del cerebro. Esto tiene que ver mucho con esa ansiedad o ese sobreestrés, ¿no? O ese exceso de pensamientos que tienen, que te está separando incluso del cuerpo. Hay mucha preocupación en ti, hay mucha duda quizás por no tomar una decisión, ¿no? Y muchas veces esto calma cuando tomamos la decisión que tenemos que tomar, Germán, ¿no? Hay un dolor de cabeza que está dando vueltas porque queremos actuar de una manera, sin embargo no lo hacemos y vamos postergando nuestra toma de decisiones, y entro en esta disyuntiva, en esta duda de decir, y esto es, no es, lo debo hacer, cuándo lo hago, no lo hago, y empiezan a somatizar en la cabeza. Ahí hay otro síntoma que podemos también clarificar, o ejemplificar. Por supuesto, el miedo está asociado a los riñones, ¿cierto? La parte baja, por supuesto, está asociado inclusive a la parte financiera, dolor de la columna, la columna baja, los riñones, nuestra zona de las vías urinarias, está relacionado con el miedo excesivo, digamos, al territorio, a lo físico, a lo tangible, y es decir, está ligado a la parte, digamos, del dinero, de la prosperidad financiera, porque eso es lo que nos permite, digamos, asentarnos, echar raíces, digamos, tener piso, tener suelo, digamos, ¿no? Cuando vemos afectado, digamos, nuestra parte financiera, se pueden ver afectados nuestros órganos de la parte baja, ¿no? Del chakra muladhara, que se menciona también en otras, en las corrientes espirituales, ¿no? El estrés, por supuesto, excesos de estrés, por supuesto, genera un latido diferente en el corazón, ¿no? Puede afectar y eso está incluso graficado con estadísticas, Germán. Las personas que más padecen de síntomas cardíacos son los varones, ¿no? ¿Será porque quizás hay un programa social también detrás de todo ello? Reprimir las emociones. Claro. Los hombres no lloran porque somos muy valientes. Claro, en el caso de los varones la tienen mucho más difícil porque hay un programa de antaño, un programa social del colectivo que siempre les refuerza esta idea de que no pueden expresar libremente porque no pueden dejarse ver vulnerables, y por eso en las estadísticas demuestran que los casos de afecciones cardíacas se dan generalmente en varones que en mujeres, ¿no? Pero un síntoma, incluso si tú hoy en día estás sintiendo, como que esos latidos acelerados del corazón, ¿no? Como que estás sintiendo que hay momentos donde punzones o que te falta el aire, pues empieza a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Te está hablando de ese estrés excesivo, esas situaciones que no las estás expresando libremente, quizás por vergüenza, quizás por no incomodar a las personas, a la familia. Es momento de darle ese espacio a tu cuerpo, darle el permiso, respetar a tu cuerpo, respetar a tus emociones. Ya son otros tiempos, ya es un momento diferente de mayor conciencia. Bueno, hay otros síntomas, Germán. Ahí. Bueno, la angustia, el estómago, por supuesto, está involucrado con temas de estreñimiento. Imagínate, el estómago se comprime, ¿no? Los intestinos se comprimen, por supuesto, no estamos fluyendo con esas emociones, estamos en angustia. Entonces, bueno, la frustración también que afecta al páncreas, ¿no? Por supuesto, estos son algunas causas emocionales de las enfermedades, ¿no? ¿Qué emoción se oculta detrás de una enfermedad? Bueno, acá vemos otros ejemplos, ¿no? El cuello está con una necesidad de perdonar. Cuando no podemos movilizar el cuello fácilmente, mover el cuello, por supuesto hay una necesidad de perdonarse. Se pone rígido toda esta zona, hay una desconexión entre cerebro y corazón. Exacto. Y el cuello es como un puente, digamos, que conecta el cerebro y el corazón. Y cuando no tenemos flexibilidad en el cuello, por supuesto, significa que hay algo que necesitamos reconciliar para que esa conexión entre cerebro y corazón, entre la parte racional y los sentimientos, comiencen a fluir como fluye el agua de un río, imagínate, porque esa conexión tiene que fluir. Bueno, los dolores de espalda es una falta de apoyo emocional, cuando sentimos que toda la responsabilidad nos cargan a nosotros, por supuesto, eso es como sentir un peso muy grande sobre nuestras espaldas, ¿no? O los codos, también una falta de flexibilidad, no podemos flexibilizarnos en los codos y sentimos como que mucha rigidez
por supuesto hay una rigidez emocional que está impidiendo esa flexibilidad. Bueno, las caderas también temor al cambio o a tomar decisiones, imagínate, a movernos porque estamos estancados, digamos, en una situación y estamos dando vueltas y no nos decidimos a dar ese movimiento. Tobillos, imagínate, está involucrado una necesidad de sentir placer en tu vida cotidiana, en tu vida amorosa, imagínate, los tobillos, imagínate, qué interesante, ¿eh? La cabeza, por supuesto, ya lo hablamos, estresa la vida diaria, los hombros, carga emocional excesiva, la espalda baja, por problemas financieros, ya te mencionamos ello, las manos, falta de amistades, imagínate, si tienes un dolorcito en las manos, los deditos. Sí, ¿no? Esto ¿sí? Es común, la verdad es que... Claro, cuando nos saludamos nos damos la mano, ¿cierto? Sí. Nos tocamos, requerimos tocar. Es como una simbología, ¿no? Es un símbolo, nuestras manos siempre están expresando conexión, amistad, vínculos, y cuando estamos muy aislados, que el ser humano por naturaleza es social, es un ser sociable. Cuando tú te aíslas, hay muchas personas que, por ejemplo, en estos tiempos... Por las redes sociales. Sí, y Germán, además en estos tiempos vemos cuántas personas en sesiones de coaching, sesiones personalizadas o virtuales, observamos que hay muchas personas que tienen estos ataques constantes de pánico, de ansiedad, y precisamente es lo que hacen, ¿no? Se aíslan del mundo por miedo a no poder sobrellevar esta situación estando allá afuera, pero entenderás que hacemos todo lo contrario porque no puedes sanar en soledad. Esto es imposible. Lo único que se consigue cuando nos aislamos es que la enfermedad o el síntoma se recrudezca, aumente, porque le damos más espacio a los miedos y a los pensamientos que son recurrentes, invasivos, negativos, y hacemos que más bien el síntoma aumente. Es todo lo contrario. Ahora que hablabas de manos, ¿no? Cómo esta simbología que se expresa a través de las manos, que nos habla de la amistad, de las relaciones. Esta es la mejor forma en que nosotros sanamos. Tú sales, conversas, paseas, te vas al parque, regresas con otro estado de ánimo, ¿no? El contactar con una persona que quizás te regala una sonrisa o quizás te da una muestra de afecto, realmente eso eleva nuestro espíritu, ¿no? Entonces, qué importante es retomar estas conexiones. Entender que no solamente somos cuerpos, por supuesto el cuerpo se somatiza, la enfermedad del cuerpo se enferma, ¿cierto? Pero si el cuerpo se enfermó es que hay una parte de nuestra alma que se enfermó previamente, y al enfermarse nuestra alma por un tema emocional, por un tema de dolor emocional, eso por supuesto impacta en el cuerpo y el cuerpo se enferma. Entender que tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma, tenemos una mente, pero también somos un ser espiritual que está conectado a un ser espiritual mucho mayor. Y todo eso está ocurriendo, digamos, como en un campo energético, todo está ocurriendo, digamos, y está generando, somos parte de una unidad, somos un ser holístico. Y hay que entender todo de un punto de vista holístico, integrado, y no solamente entenderlo solamente como materia o como cuerpo físico. Porque de hecho, eres un ser de energía. Y las emociones también son energía. Las emociones atrapadas, esas emociones tóxicas que vienes cargando quizás, son energía, pero negativa, por supuesto, y pueden afectarte física, emocional y mentalmente. Y por supuesto requieres deshacerte de esas emociones tóxicas lo más antes posible, antes que pueda generalizarse en una enfermedad mucho más grave. Bueno, esa es la invitación que queríamos hacerle también, amigos. Adelante. Digamos que el tiempo, ya quisiéramos ir graficando cada síntoma y explicar un poquito de qué se trata, los síntomas en los dedos de las manos, los dedos de los pies, incluso los accidentes, ¿no? También. Que creemos que son casualidad. En realidad hay mucha información que nuestro cuerpo nos brinda, ¿no? Siempre nos está dando detalles, las coordenadas, es como una brújula que nos está diciendo por dónde debemos ir, qué son las cosas que debemos atender como prioridad en nuestra mente y en nuestro cuerpo físico. Pues bueno, ya si quieres enterarte o conocer un poquito más sobre los mensajes de tu cuerpo, sobre cómo potenciar tu salud, pues te invitamos este domingo 23 de febrero en Arequipa, la ciudad blanca, Arequipa. Estaremos por allá, Arequipa, atentos, porque aquí abajo le vamos a dejar también nuestras redes y por supuesto nuestro WhatsApp, el 953-944-544, para vivir esta experiencia de sanación y liberación y reforzar y potenciar a nuestro cuerpo físico, ¿no? Y en Lima estaremos el 2 de marzo también de 9 a 6 de la tarde en un full day. Invitados están todos, bienvenidos, la familia. WhatsApp. Y el WhatsApp nuevamente, 953-944-544. Así es, amigos. Bien,
Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión desde Lima, Perú. Germán Leonardo y Ali Cabrera. Hoy tuvimos un tema muy interesante sobre cómo las emociones impactan en tu salud y evita, digamos, generar una enfermedad. Comienza a erradicar de tu mente, de tu campo energético, aquellas emociones tóxicas, aquellas emociones que tienes albergando hace mucho tiempo quizás. Entonces, para ustedes esta invitación, Sanación Cuántica con PNL para tu salud. Arequipa, 23 de febrero y Lima, 2 de marzo. Así es. Ali. Bien, nos estamos despidiendo entonces, que tengan una extraordinaria y bendecida semana y nos vemos en la próxima edición de Despierta tu Mente. Muchísimas gracias. Gracias. Y claro que puedes compartir este video con alguien que sabes que también le va a servir la información. Muchas gracias a todo el equipo también. Lucy, muchas gracias. Gracias. Y bueno, Germán, gracias y gracias a todos ustedes. Chao, hasta la próxima.